Eso que hemos escuchado ha sido nuestra historia sobre el Código Penal, el que acaba de decir Carmen, que ya se ha dado el banderazo para que no se apresure más y se dé una especie de pacto social más real, más amplio, porque no es cierto que había un pacto social para aprobar el Código Penal. Hay muchas alertas, banderas rojas de artículos que que contiene ese Código Penal y que serían aprobados para luego convertirse en dolores de cabeza. Mira lo que pasa, y qué bueno tener a un especialista como don Cristóbal Rodríguez Gómez aquí. Vamos a dar la bienvenida, que lo hemos puesto a hablar sin presentarlo. Sí. Bienvenido, Cristóbal. Que durante Muchas mucho gracias. tiempo nada más se discutió y se manejó a la opinión pública en relación a las tres causales. Sí. Y nosotros decíamos, escribíamos y porfiábamos que el código era más que eso. Y además se han repetido esquemas idénticos en los medios. Es un código de 1884 y no es verdad que es solo el código de 1884, tiene muchas reformas y el código es más que las tres causales. Y algo importante, don Cristóbal, el artículo que castiga el aborto está ahí, está vigente. Y ahora, naturalmente, vamos a tener que esperar posiblemente 5 años más. ¿Cuál es su visión desde la perspectiva de un constitucionalista tan estudioso, académico como usted, de este nuevo frenazo al proyecto de reforma del Código Penal? Y bienvenido por tercera vez, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, estar aquí y en la casa de la gente que ve este programa. Bueno, yo creo que es cierto que la discusión en sentido general ha sido llevada y traída fundamentalmente alrededor del tema del aborto y las causales. Sin embargo, ha habido, y a mí me consta, gente que ha puesto de relieve cuestiones que son tan o mucho más trascendentes en términos de una visión estructural del sistema de justicia penal y de las falencias que respecto de esas cosas tiene el código. Yo he leído sus artículos, yo recuerdo que una o dos veces en el matutino hablamos de problemas estructurales, problemas que se llaman la dispersión, la gruesa dispersión normativa en el ámbito penal, que no solo es un problema por la dispersión, sino porque además desmiente la idea socorrida de que este código es un código de 1844 que nunca ha sido reformado. O sea, ¿y cómo vamos a llamar a todas las disposiciones en materia de derecho penal monetario y financiero que se han establecido aquí en este siglo? ¿Cómo vamos a llamar a la ley 2497? ¿Cómo vamos a llamar a la reforma en materia penal infanto-adolescente? ¿Cómo vamos a llamar a la ley de lavado de activos en su versión del 2002 y del 2017? Es decir, y paramos de contar. Es decir, la cantidad de leyes penales por la sustancia de la materia que regulan, que han tenido lugar en el país en las últimas décadas, es una cuestión ingente. Entonces, no es verdad, primero. Y segundo, parece que no hay una visión de código en el sentido literal del término, porque un código es un cuerpo normativo que reúne el grueso del ámbito material que regula. Y yo creo que la primera cuestión técnica de la que debió desde el principio ocuparse el código fue de recabar toda esa legislación, claro, e integrarla al corpus, ¿no? Cristóbal, pero del el Código código Penal. Perdón, Yulisa, y esto lo quiero poner de relieve porque no se trata de que para una gente que no es abogado, decir que hay legislación penal dispersa pareciera una cosa que no es relevante. Sí lo es, porque es que eso es caldo de cultivo de primer orden para la inseguridad jurídica. Claro. La dispersión normativa es madre de la inseguridad jurídica en cualquier sistema. Entonces ahí hay un tema grueso
que no ha sido adecuadamente atendido, ni en la discusión, en los medios de comunicación, ni en las cámaras legislativas. Sí. Cristóbal, el Código Penal se ha aprobado 23 veces. Igual cantidad de veces ha perimido. Han ido y venido varios equipos de legisladores, muchas veces con mayoría del gobierno, otras veces mucho más mixto, otras veces con mayoría de oposición, y el código ha estado ahí. Ahora el Poder Ejecutivo ha dicho que no es el momento de aprobar el Código Penal, ni siquiera extendiendo la legislatura, porque no se han dado las conversaciones, cosa con la que uno podría estar o no de acuerdo. Pero hablamos de 23 aprobaciones. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué ha habido en la cabeza de los legisladores, senadores, diputados, que han revisado ese código tantas veces, y la razón por la que todavía 20 y pico de años después, 23 años después, 22, el código sigue teniendo las mismas debilidades, amén de las eximientes del aborto, que no permiten que sea un código adecuado al sistema que tiene República Dominicana en este momento? Uno quisiera, o sea, estoy tratando de ser lo más diplomática para traducir la información, porque bien podríamos decirlo de otra manera. El aborto es el chivo expiatorio. Es la excusa perfecta. Es el chivo expiatorio, es decir, toda la dilación en torno al Código Penal se le endilga al aborto. Yo creo que tenemos una respuesta más adecuada si leemos el título relativo a la tipificación de una apreciable cantidad de delitos de corrupción administrativa. Así es. Yo creo que ahí tenemos una respuesta muchísimo más cerca de la realidad. Si vemos la tipificación de cuestiones que no están tipificadas en la legislación actual en materia de corrupción administrativa, y el endurecimiento y la definición mucho más acabada en términos técnicos de otras cuestiones que sí están tipificadas en la legislación actual. Yo creo que tiene más que ver con eso, que con cualquier otra cosa. Con todo el tiempo que ha estado con el ping-pong que menciona el Napoleón de la Vega, como yo le llamo a Henao, que va para acá y vuelve para allá, ¿habría algo estructural en nuestro primer poder del Estado? ¿Quién discute y quién propone? Porque la discusión afuera en realidad se ha hecho. Incluso ayer estaba usted en una discusión en la Universidad Iberoamericana al respecto. Es importante señalar un error de enfoque en los medios y en algunos legisladores. Desde hace mucho tiempo aquí se está discutiendo la inutilidad de las penas largas. Quizás usted era estudiante cuando era fiscal del distrito el magistrado Benoit, y él estaba de acuerdo con las penas largas, y nosotros discutíamos que ya eso estaba descartado en los sistemas penales más modernos. Aquí vemos cómo celebran que casi, cito una expresión de un senador, casi vamos a tener cadena perpetua, sobre todo con la crisis del sistema penitenciario. Con la suma de penas. Exacto. ¿Cómo se hace entender a un legislador estos errores conceptuales y quizás llegar a donde se va a promulgar algún día ese código? Es que yo pienso que no son errores conceptuales. Yo creo que es una visión que traduce una tradición cultural autoritaria en la República Dominicana que no toma en cuenta, uno, todos los estudios empíricos en todos los lugares del mundo donde funciona mínimamente bien un Estado de Derecho indican que es contraproducente por muchas razones el endurecimiento de las penas, que el combate a la criminalidad no se trata del endurecimiento de las penas, que no hay una relación entre endurecimiento de las penas y disminución de la criminalidad, que si la mano dura y las penas drásticas fueran una receta para hacer efectivo el combate del crimen, aquí viviéramos en un paraíso con todos los muertos a manos de la policía o en los intercambios de disparos durante décadas, miles. Entonces es mentira
Pero no se trata solo de que no reduce las penas, se trata del impacto que tiene en el sistema penitenciario, de la relación costo-efectiva, si queremos hacer el análisis económico del derecho, que tiene para el Estado dominicano. Se trata, además, de que es una visión que no se compadece con la disposición constitucional que dispone o que dice que la finalidad de la privación de libertad, de la prisión, no es otra que la reeducación de la persona, que no se trata de venganza, porque detrás de la propuesta de drasticidad de las penas o de la receta de drasticidad de las penas, lo que hay es una actitud de venganza institucionalizada. O sea, el Código Penal es una respuesta, lo sabe la profesora de Derecho Penal, es una respuesta a esa idea tradicional vieja de la venganza privada. Bueno, pues lo que a donde lleva es a la institucionalización de un régimen de venganza privada, que es incompatible con el ordenamiento constitucional. Entonces, no se trata, no se consigue nada importante en términos del combate de la criminalidad, teniendo penas más largas, estableciendo cúmulo de penas. No, eso está como muy estudiado y muy establecido. Además colisiona con el sistema carcelario que tiene República Dominicana. No hay formas de llenar las cárceles de gente cuando lo vas a piñar uno encima de otro. Te digo más. No hay estudios recientes, pero aquí, en la primera década de este siglo, con Roberto Obando Prestol como director de la Dirección de Prisiones, se hizo un estudio sobre el nivel de cumplimiento de las penas. El tiempo promedio de permanencia de una persona en prisión, si tú lo medías entre los 6 meses o los 2 meses y los 30 años, que eran el mínimo y el máximo en ese momento, era de 7 años, un poquito menos de 7 años. Entonces, ¿cómo es que tú puedes explicar razonablemente que en un país donde la media de cumplimiento efectivo de la sanción penal sea de un poco menos de 7 años, llevarlo a 40, a 50? Eso no es una cosa razonable. Doctor, es evidente que hace muchísimo tiempo el conocimiento jurídico se ha colectivizado, más, no popularizado, pero más personas le quitaron el misterio de que los licenciados en Derecho eran esos señores que manejaban el código y nadie más. Pero es necesario conocer el código, el origen de nuestras leyes. No es casual que en el 2014 el único senador que se opuso al Código Penal fue el amigo Julio César Valentín, que venía de Fiscalía, que venía de juzgado, y él fue el único que se opuso. Con esa reflexión que usted hace, ¿no hay un vínculo, comisiones especializadas de Senado y de Cámara de Diputados con la comunidad jurídica que usted representa? ¿O no escuchan? Ellos tienen, y usted dijo algo fundamental, la visión autoritaria de mátalo o condénalo de por vida, algo absurdo completamente e inaplicable en la República Dominicana. Las cámaras legislativas, en una idea habermasiana, el profesor Jürgen Habermas decía, el Congreso debería operar como una caja de resonancia del debate público, de la deliberación pública, porque legislan los legisladores para la gente, que es parte del conglomerado que hace opinión y que participa de la deliberación. Por tanto, lo que la gente dice, lo que la gente opina, debería ser una cuestión que se toma en cuenta. Pero aquí, salvo los llamados esporádicos, oportunistas, muchas veces a vistas públicas, son más bien sesiones espectaculares. No han obedecido a un interés de sentarse realmente a escuchar a la gente para tomar en consideración lo que la gente opina. No los especialistas, que no se trata de los especialistas. La legislación no es una cuestión que tiene como destinatarios, ni como afectados, ni como principales interesados los especialistas. Con ese panorama, y es otro de los temas de la cita de esta noche,
Me preocupa el asunto de las reformas, porque entonces vendrá el conjunto de reformas al Congreso con la santificación del Poder Ejecutivo y levantarán la mano, Cristóbal, y van a transformar la Constitución y van a venir una serie de leyes nuevas que quizás tengan íncito el problema que estamos tratando ahora. Pero ese tema vamos a tratarlo después de la pausa. Después de la pausa. Yo creo que sí. Hablamos de Código Penal y las reformas que verá República Dominicana en las próximas semanas. El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez nos acompaña esta noche y justamente, Carmen, te decía antes de irnos a la pausa que habláramos de reformas. Tenemos a la puerta de la esquina la reforma fiscal, que se ha dicho, bueno, que nos tienen que hablar primero de gastos y luego de más impuestos. Y respecto de la reforma laboral y constitucional, si es necesario realmente o qué es lo que no funciona en la Constitución en este momento, que haya que repararlo. Bueno, yo creo que la reforma de la Constitución, o mejor dicho, la Constitución del 2010, y esto es una cosa que yo le he dicho hace 14 años, 14 años y 7 meses para ser más precisos, con todo el avance que representó en muchos ámbitos de la vida institucional, con todas las novedades que introdujo, con todo el reforzamiento del sistema de derechos, nació necesitada de ser reformada. ¿Cuáles son los aspectos que necesitan reformarse de esa Constitución, que es la que nosotros tenemos aquí? Primero, las leyes que no se han conocido. Esta que es linda, la Carta Magna de República Dominicana, yo pero creo, que necesita otra vuelta. Yo creo que la Constitución representó retrocesos significativos en el ámbito del sistema de administración de justicia, parte de los cuales giran alrededor de la incorporación del titular de la Procuraduría General de la República como miembro ex oficio del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Se necesita modificar la Constitución para que no participe en el Consejo de la Magistratura? Yo creo que esa es una cuestión importantísima. Eso es importante. Esa es una cuestión importantísima. ¿Y la independencia? Y quiero explicar por qué. Es decir, la decisión de incorporar al procurador en el Consejo es una decisión que adoptó el expresidente Fernández en el pacto de las corbatas azules con el ingeniero Miguel Vargas en el año 2009. Y la finalidad de esa decisión, o la consecuencia de esa decisión, fue un quebrantamiento total de un equilibrio siempre precario en la composición de la representación de los partidos políticos en el Consejo Nacional de la Magistratura, que le permitía a quien tenía la presidencia de la República y por tanto la presidencia del Consejo tener la posibilidad de decisión. Influir más directamente. No, tener la posibilidad de decisión, influir no, tener la posibilidad de decidir directamente quiénes van al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Superior Electoral. Las tres instancias supremas de decisión en materia constitucional, político-electoral y casacional. Para que sea más, para traducírselo a la gente de modo que se entienda completamente, ¿por qué antes de la Constitución del 2010 no tenía el presidente de la República, digamos que esta facultad directamente, y por qué la tiene después del 2010? Porque el presidente tiene un voto adicional. Perfectamente porque decidir. Tiene un voto adicional que le permite decidir sin negociar. Pero antes negociaba también, claro. Antes lo hacía directamente. Tenía que negociar, pero no es lo mismo que tú tengas un consejo de 7, que no te da votos de calidad porque no hay empate. Y cuando tienen el control total, como tiene el presidente de la República ahora y como ha tenido otros. Antes lo ponían Vamos a igual, ver, si me dejan graficarlo, lo graficamos. Déjelo hablar. Claro. ¿Cómo se compone el Consejo? Por el presidente de la República, los presidentes de las cámaras El procurador. y un senador y un diputado de partidos distintos al del presidente, ¿verdad? Un juez de la Corte Suprema y otro juez de la el presidente y un juez de la Corte Suprema. Que no dice que no sean partidos aliados. Que es el secretario del Consejo. ¿No? Esa composición de 7 le da siempre ventaja al partido de gobierno. ¿No? Pero una cosa es que el partido de gobierno tenga ventaja y otra cosa es que el partido de gobierno no necesite sentarse a negociar con nadie para integrar los tribunales supremos de administración de justicia. Eso es grave.
porque yo creo que la política tiene que tener un rol, tiene que tener, es el rol, es de la política, el rol de la designación de los integrantes de las altas cortes. No puede ser de otra manera, no puede ser la sociedad civil, no pueden ser los gremios, ¿no? Tiene que ser los políticos, ¿no? Entonces, el gobierno, como agente político, como actor político, tiene que tener su representación, pero no puede ser que una disposición constitucional ponga en sus manos de manera exclusiva la posibilidad de decidir. Porque ¿dónde está el mínimo de equilibrio que decía? Un equilibrio que es precario. Entonces, eso, y, señores, y la historia está ahí. ¿Qué fue lo que pasó en el 2011? En diciembre del 2011. Y luego, ¿qué pasó? O sea, siempre hemos tenido reediciones. Ahora le toca al partido de gobierno, le ha tocado al partido de gobierno, pero no se trata de eso. No se trata de que los partidos que se sucedan en el gobierno puedan constituir a su imagen y semejanza los tribunales supremos de administración de justicia. O sea que realmente se necesita modificar la Constitución. Yo creo que eso es muy importante. Pero es parte de la ficción institucional y es casi irrespetuoso discutir con un constitucionalista de su talante. Pero es una afrenta. Pero óigame esto, cómo usted va a convencer a una parte mínima de la sociedad que ninguna de las designaciones o que alguna de las designaciones no es política? No, es que yo no creo que no sean políticas, tienen que ser políticas. Exacto, pero yo se lo voy a decir con una Pero con incluso una el presidente se vanagloria de decir que por primera vez no ha sido político esto y ha sido quizás lo más político que se ha hecho. El expresidente Hipólito Mejía, en su estilo, yo estaba en un balcón de mi apartamento en Lavapiés, en Madrid, escuchándolo en sus declaraciones después de la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura presidido por él, dijo más o menos, le dimos a Romero, a Balaguer, y no recuerdo quiénes eran, fueron 3 jueces de la Suprema Corte que se designaron en esa sesión. Había renunciado antes de tomar posesión don Bernardo Fernández Pichardo, había una vacante, y había muerto creo que don Julio Genaro Campillo Pérez, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo. Había 3 vacantes. Lo que Hipólito dijo es una cuestión que se criticó mucho, pero lo que traduce eso en los hechos es que el PRD presidido por él, el Consejo presidido por él, no podían designar a los 3 miembros o simpatizantes de su partido, tenían que negociar. Doctor, tenían que negociar. Entonces sí son políticos, pero donde quiera la composición del Consejo Nacional de la Magistratura está pensada para que haya un equilibrio en la representación de las fuerzas políticas, y el Procurador General rompe el equilibrio porque es un ministro del gobierno. Mire, hay un aspecto, y esto se discute mucho en tertulias, en conferencias académicas, pero no logramos convencernos. Mire esto, el caso emblemático en el país es el caso de Milton Ray Guevara, pero se omite por muchas razones. Milton Ray Guevara fue vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, funcionario de los gobiernos PRDistas. Nunca negó su militancia ni su pertenencia al partido. Fue senador. Fue senador, no encubierto como otros cívicos. No, a la franca, fue senador por Samaná. Y fundó el sistema constitucional en la República Dominicana al presidir el Tribunal Constitucional. Y se desmonta del Tribunal Constitucional con un prestigio indiscutible. Y en segundo lugar, ¿usted no cree que sería mejor para quitarle el sello de lo partidista, independientemente, como dijo Subero, me nombraron por reformista, pero ya yo soy el presidente de la Suprema Corte de Justicia, extender el periodo de los órganos autónomos para que no se note, lo escogió Cristóbal y ahora me toca a mí, porque ahora yo soy la presidenta de la República? La Junta Central Electoral que tenga 6 años, el Tribunal Superior Electoral que tenga 6 años, también, bueno, la Cámara de Cuentas ahora tiene una ley que habrá que revisarla,
Entonces extiendan el periodo y así no se nota tanto la influencia. No, es que yo quiero dejarlo claro, lo quiero decir de nuevo. Tienen que ser políticos y los criterios tienen que ser políticos para la elección de los integrantes de las Cortes. Y si hay experiencia de Estado, como es el caso del profesor Ray Guevara, mucho mejor. Mucho mejor. Lo que no puede es haber una estructura que le permita al órgano de dirección de un partido o al presidente verse designarlo a su discreción. No, porque van a negociar siempre, Cristóbal Rodríguez. No es claro verdad, que sí. no es verdad. Pero no yo creo que se ha negociado siempre. Le dan uno para callarlo. En el pasado habían oficinas de abogados famosas, Pero en la zona norte, en el este, que decidían entre ellos quién iban a ser los jueces y los fiscales. Además, el profesor Ray Guevara, porque y en esto yo quiero... el profesor Ray Guevara es una excepción. No todo el mundo tiene la autoestima profesional y personal, el autorrespeto. Y el compromiso. Virgilio Bello Rosa fue un procurador excepcional. Sí, también. Lo fue. Lo fue. Otros no lo fueron. Otros no lo fueron. Entonces, las decisiones en términos de política normativa se toman para evitar no las excepciones, sino que las reglas... Crear una normalidad. ¿Entiendes? Por eso yo digo, tú quieres un presidente de la Suprema Corte de Justicia con las credenciales, un presidente de la Corte Suprema de Justicia con más credenciales que las de Luis Henry Molina. Yo no me lo imagino. Y ha sido vilipendiado de una manera yo no me lo imagino. Injusta e innecesaria. Yo no me lo imagino. Pero yo creo que una persona que sea miembro de un órgano de alta dirección de un partido político no puede. Entonces, si usted tiene que renunciar de un órgano de dirección de un partido político para ir a una alta corte, no debe ser miembro de una alta corte. Usted no es la persona, entonces. Cristóbal, la presencia y la cuestionada independencia del Procurador General de la República, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el mismo sistema de justicia, que para que sea independiente hay que modificar la Constitución. ¿Dónde se divorcia la ética de la persona, del abogado, del fiscal para ser procurador, de la posición, sea política, partidaria o simplemente política, porque el Procurador General de la República siempre va a ser un cargo que va a estar por debajo del presidente de la República? ¿Cuál es la diferencia de que esto esté o no en la Constitución y de que se haga un proceso o no, cuando usted, que es constitucionalista, Carmen, que fue fiscal, sabe que la vinculación puede ser directa o indirecta, pero la ética está por encima de la vinculación? A ver, yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que el problema con el procurador o con la procuradora es quien lo designa. Yo creo que el problema es la deficiencia en el régimen de incompatibilidades. Yo creo que que no hay un régimen de incompatibilidades. O sea, cualquiera puede ser procurador si tiene 30 años, si tiene 12 años de ejercicio. Pero hay una carrera en el Ministerio Público, eso es una cantera de posibles procuradores. Sí, pero el Procurador General de la República es un funcionario que debe ser de la confianza del órgano que lo designa, sea el presidente de la República o quien sea. O sea, es un eufemismo pensar... es como la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la presidencia de esos órganos tienen una connotación política muy grande. Cristóbal. Mire, para el público adulto que está con nosotros, que Adrián está durmiendo ahora, oiga esto. Yo oigo ese continuo de la influencia, de la llamada por teléfono y decir, magistrado, venga, que yo le voy a dar una orden. Pero hay otros poderes en la sociedad que, sin tener que llamar, influyen de manera más considerable en esos poderes. Son los grupos financieros, son los grupos corporativos, y no tienen que usar subterfugios, sencillamente ordenan, y eso usted lo sabe. Entonces, sí. ¿Por qué demonizar solo a lo político
y esos poderes fácticos de este país Yo no, y de cualquier otro país. No, es que hay no- relaciones que en yo no todo creo que momento se pueden trata primar. de demonizar a los políticos. Por eso yo hablo de si la ética está por encima de todo eso, de la persona que se elige como procurador. Yo creo que, y vuelvo puedo equiparar, una persona que sea miembro del comité político de la dirección nacional de un partido no debe ser procurador general de la República, eso yo creo. Y adoro al profesor César Pina Toribio y a don Virgilio Bello Rosa, los respeté siempre. Son excepciones, y no se legisla para las excepciones. No se legisla para las excepciones, se legisla para evitar los demonios, como decía Entonces, Jefferson. Cristóbal, Si fuéramos todos ángeles, no necesitáramos gobierno, pero no somos ángeles. en una eventual reforma de la Constitución, donde se habla de hacer o darle categoría de independencia a la figura del Procurador General de la República, se podría incluir, o si la idea sería incluir que no tenga vínculos partidarios para poder ser procurador y que tenga que venir de la escuela del Ministerio Público. Yo no creo que el criterio debe ser que no tenga vínculos partidarios o afiliación política o simpatía política. Una cosa es tener simpatía política y otra cosa es ser dirigente del órgano supremo de dirección de un partido. Son cosas distintas. Porque hay un nivel de compromiso, de lealtad política, que yo creo que es incompatible con el ejercicio de la función. Y pertenecer a los grupos financieros y grupos corporativos. Yo, ¿Quita en el ámbito de la Procuraduría, o propende el equilibrio? En el ámbito de la Procuraduría es mucho menos relevante por la naturaleza de los procesos que ahí se conocen en más de un 95%. Yo creo que es mucho menos relevante. Porque si buscáramos un escalpelo Si y usted analizamos si usted me dice en la composición, administración de justicia, en el ámbito civil, sobre todo en el ámbito inmobiliario, entonces sí, podemos decir, la independencia de los jueces no es una cuestión que se predica o que se debe predicar solo de la política. Es predominantemente de los grupos de poder que no están en el ámbito de la política. Y eso, y de nuevo, es una cuestión que ha sido demasiado estudiada. Y aunque se ha puesto en el debate público el énfasis, aquí en República Dominicana, el énfasis en separar o en asimilar independencia a la independencia de la política, no es así. Y por lo menos, yo puedo decir, yo he escrito muchos trabajos poniendo el dedo en la llaga de la independencia de los poderes fácticos. ¿Cómo reformamos la Constitución? ¿Se necesita el referéndum? Explíquenos cómo vamos a hacer eso. Es que no se sabe cuál es la propuesta. Pero todavía. no hay ley de referéndum aquí para poder hacer un referéndum. Depende de qué es lo que se va a reformar. Estamos teorizando porque el presidente nos puso a teorizar. Es que no hay una propuesta, no hay un proyecto, o sea, yo no lo conozco. Conocido. Entonces, mientras no sepamos qué y cómo, porque si me dicen, se va lo que para poner un tema del que yo he hablado extensamente, escrito extensamente, el tema de la reelección. O sea, yo creo que la facilidad para modificar la Constitución, para que alguien que tiene un impedimento opte de nuevo para la presidencia, ha sido un problema crítico en la evolución política e institucional de la República Dominicana. La historia está ahí. Desde Pedro Santana hasta Horacio Vázquez, Trujillo y Balaguer. ¿No? Cristóbal. Entonces, si se va a modificar el régimen de mayorías para dificultar la reforma constitucional, teniendo a la reelección el tema de la reelección como su finalidad, habría que hacer un referéndum. Pero no sabemos si esa es la propuesta. Bueno, tenemos que esperar el proyecto. Nos han dicho que hemos terminado con la entrevista, pero quiero brevemente, con la brevedad que puedas, que nos compartas tu visión constitucionalista, de especialista, de si hay conflicto o no con celebrar la toma de posesión del nuevo gobierno dentro del Congreso Nacional, en la Asamblea Revisora, en el Congreso o fuera del Congreso. El reglamento de la Asamblea lo impide. Es simple. El reglamento de la Asamblea dice que es en el salón de sesiones de la Asamblea.
salvo eventos salvo de fuerza mayor. fuerza mayor. Si no hay un evento de fuerza mayor, la juramentación debe ser en el Salón de la Asamblea. Pero usted está en contra de la decisión presidencial. Pero una Es que cantidad no de se trata de invitados, estar en contra, es lo que dice la norma. la cantidad de invitados es es un evento de fuerza mayor. No creo. Bien, No gracias. Gracias a Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista que ha estado con nosotros la noche de hoy. Carmen,